¿Estamos? Sí, profe. Chicos, ¿están ahí o no están ahí? Sí, profesor. Vamos a comenzar entonces con el capítulo de hoy llamado Nomenclatura Inorgánica. Nomenclatura, nomen viene de nombre. El trabajo del día de hoy consiste en nombrar, pero también formular los compuestos inorgánicos. ¿A qué me refiero con esto? A ver, por ejemplo, lo que tú ves acá, mira, observa, esto que tú ves acá es una fórmula. Es una fórmula de un compuesto inorgánico. Y lo que tú ves por acá, esto de acá, es el nombre. Es el nombre de un compuesto inorgánico. Entonces, ¿cuál es el trabajo de este capítulo llamado nomenclatura? La chamba del capítulo es que si a ti te dan una fórmula, tú puedas tener las herramientas para poder nombrarlo. Esta cosa, esta fórmula, el que tú le llamas H2SO4, bueno, así no se llama en realidad, pues, ¿no? Esa es la descripción de la fórmula, ¿no? H2SO4 es la descripción de la fórmula. ¿Cuál es el nombre de esta fórmula? El nombre de esa fórmula es ácido sulfúrico. Ya, ese es el nombre. Y, profe, ¿usted cómo sabe el nombre? ¿Se lo ha memorizado? Bueno, al principio no me lo memoricé, ¿no? Es básicamente ensayar con las normas que me da este capítulo para poder nombrar este compuesto. Entonces, el trabajo es, uno, nombrar las fórmulas. O sea, después de desarrollar todo el capítulo de inorgánica, tú, de nomenclatura inorgánica, tú deberías estar con las herramientas como para ver un compuesto, ver la fórmula del compuesto y poder sacar su nombre. Ese es el primer objetivo. Y el segundo objetivo es al revés, ¿no? ¿Qué pasa si ahora me dan el nombre del compuesto? Entonces, profe, yo puedo a través del nombre sacar la fórmula también. ¿Cuál es la fórmula del hidróxido férrico? Es este, mira. Hierro, OH, paréntesis 3. Entonces, a través de la fórmula sacar el nombre, o a través del nombre sacar la fórmula, es el objetivo, la meta de este capítulo, llamado nomenclatura inorgánica. Ahora, hay otra nomenclatura, que se llama nomenclatura orgánica. Ese es otro capítulo y se verá más adelante. ¿Cuál es la diferencia entre la inorgánica y orgánica? Primitivamente la química se separó como química orgánica y química inorgánica. Y se propusieron reglas para nombrar la química orgánica, o sea, los compuestos inorgánicos y los compuestos orgánicos. Actualmente ya existe una variedad más grande, ¿no? Pero eso quedó a nivel de nomenclatura, a nivel de nombres y fórmulas quedó. Entonces, ¿qué cosa era antiguamente la química orgánica? Era la rama de la química que se encargaba de estudiar compuestos que provenían de organismos, de seres vivos. Habían compuestos que se creía en su momento que solamente podrían provenir de seres vivos. Y los compuestos inorgánicos eran compuestos que se obtenían de seres inertes, inanimados, que no tenían vida. Hoy en día sabemos que esa vaina ya no sirve, ¿no? Es algo que no está bien. Pero a nivel de nombres ha quedado, ¿no? Como una separación entre inorgánica y orgánica, porque tiene sus propias reglas. Profe, ¿qué necesito yo? ¿Qué necesito yo para poder nombrar un compuesto? Ya. La herramienta más importante que vas a necesitar tu amigo para poder nombrar un compuesto es esto, llamado estado de oxidación. Algunos, en vez de utilizar la palabra estado, utilizan la palabra número. Número de oxidación. O sea, tienen dos nombres, ¿no? Lo puedes llamar como estado de oxidación o número de oxidación.
Yo me quedo con estado de oxidación, me gusta más lo utilizo yo. Pero es a gusto del cliente. Lo vamos a abreviar como EO, estado de oxidación. Ya. Si tú entiendes el concepto de esto y aprendes a utilizar esto, vas a poder nombrar. Porque la mayoría de los nombres está ligado al estado de oxidación. Entonces es importante, es necesario que sepas emplear el estado de oxidación. ¿Qué es el estado de oxidación? El estado de oxidación es un número, pues se llama número de oxidación también, es un número que representa la carga relativa, la carga eléctrica relativa de un elemento en un compuesto, de un elemento que participa en un compuesto. Ahora, dependiendo de qué tipo de compuesto es, esa carga podría llamarse como carga real o carga aparente. Profe, explíquelo mejor. Ya. Lo que pasa es que si el compuesto que estás estudiando, que estás analizando, es un compuesto del tipo iónico, las cargas que van a aparecer se les llama reales, porque son cargas fijas, cargas permanentes, cargas que se evidencian en la estructura de Lewis. Mientras que si el compuesto estudiado es del tipo covalente, los compuestos covalentes, cuando tú le haces la estructura de Lewis, no tienen cargas fijas, no se saltan en evidencia las cargas relativas que se van a colocar en los átomos, en los elementos. Es por eso que en ese caso se le llama cargas aparentes. A ver, te explico mejor, ¿ya? Mira. ¿Cómo es, por ejemplo, este compuesto? Vamos a hablar de compuestos, lo abrevio, iónicos. Míralo, compuestos iónicos. Ya, vamos a ver un ejemplo, un par de ejemplos. Ejemplos. A ver, ¿te acuerdas de este compuesto de acá? Ese compuesto, calcio, oxígeno, es un compuesto iónico, claro, metal, no metal. ¿Cómo es su estructura de Lewis? A ver, vamos a recordar, esto lo hemos visto en clase, vamos a recordar. Él es del grupo 2A y él es del grupo 6A. El calcio tiene ¿cuántas aspitas? ¿Te acuerdas? ¿4? Dios mío. 2 pues. ¿No? 2. Claro, porque su grupo coincide con la cantidad de aspitas, que son los electrones de valencia. ¿Y el oxígeno cuántas tiene? 6, ahí está, 6. ¿Qué va a pasar? A ver, alguien que se acuerde qué va a pasar acá. Se van a transferir electrones. Estos dos pasan para acá. Inmediatamente él se vuelve ¿cuánto? Más 2. Más 2. Acá le ponemos corchetes y acá ¿en cuánto se vuelve? Menos 2. Menos 2. ¿Esto cómo se llama, amigo? ¿Cómo se llama esto? Estructura de Lewis. Estructura de Lewis. En la estructura de Lewis se evidencian cargas. Estos son cargas relativas, ¿eh? Son cargas eléctricas relativas, así se llaman. Cargas eléctricas relativas. ¿Se evidencian o no se evidencian? ¿Se ven o no se ven? Claro que se ven. Al verse, esas cargas relativas se llaman reales. En los compuestos iónicos hay cargas reales. ¿Por qué? Porque se pueden ver. Entonces, esas cargas reales son el estado de oxidación. Entonces, si a ti te preguntaran, ¿cuál es el estado de oxidación del calcio? Habla. ¿Cuál es? ¿O cuánto vale? Más 2. Más 2, claro. El estado de oxidación es un número que tiene un signo. Ahí está, ese es. ¿Y cuál es el estado de oxidación del oxígeno? Menos 2. Y se acabó, eso es todo. Entonces, si a mí en este compuesto me preguntan, profe, ¿cuál es el estado de oxidación del calcio? Ah, ya, es más 2. ¿Y del oxígeno? Menos 2. ¿Cómo lo sabe? De la estructura de Lewis. De ahí sale. Ya está, eso es todo. A ver, profe, otro ejemplo. Me parece que tú estás la misma vaina de la vez pasada, solamente que esto sería un estado de oxidación. Claro, eso es todo. A ver, profe, a ver, ¿qué pasa si yo te doy así? Nada. A ver. Ahí está. Na2S.
Para hacerlo más rápido, para no perder tanto tiempo, lo hacemos así. ¿Qué grupo es este? ¿Te acuerdas? 1. 1A y este. 6A. Vamos a aplicar la técnica que te mostré en su momento. Sodio, como es del 1A, ¿qué le colocas? ¿Te acuerdas? Una asfixia. Más 1, de frente, pues. ¿Te acuerdas o no te acuerdas? Si es 1 más 1. En cambio, el azufre, le coloco todas sus aspas, lo encierro en un corchete y ahora dime, el azufre, como está en el grupo 6, ¿cuánto le pongo acá? Menos. Menos 2. ¿Por qué? Porque si está en 6, ¿cuánto le falta para 8? 2. Esos 2 que le faltan se le coloca con signo negativo. Así sería la técnica, bueno. Y lo único que te falta acá es las cantidades. ¿Cuántos sodios son? 2. 2. Y es un azufre, ya está. ¿Por qué es importante colocar el número? Porque más 1 con 2, ¿cuánto te da? 2. Más 2. Y con menos 2, 0. siempre Cero. tienes que darte 0, ¿no? Sí, esa es una regla, ¿no? Siempre estas cargas tienen que dar 0, tienen que sumar 0. ¿Ya está? Ya lo tengo. A ver, vamos a preguntar. ¿Cuál es el estado de oxidación del sodio? ¿Más 1 o más 2? Más 1. Más 1 nada más. Más 1. ¿Por qué no más 2, profe? Porque 2 por más 1 es más 2. ¿Por qué no? Porque ahí estás considerando 2 sodios. Y acá te estoy preguntando el estado de oxidación solamente de 1. ¿El estado de oxidación del azufre cuánto es? Menos 2. Menos 2. Entonces, para obtener el estado de oxidación en un compuesto iónico no es nada del otro mundo. Básicamente consiste en poder hacer la estructura de Lewis correcta y extraer sus estados, bueno, sus cargas que van a aparecer, ¿no? Eso es todo. Bastante simple. Ahora, ¿cómo es en un compuesto covalente? Acá sí la cosa se ve más especial. Ya, acá necesito, por favor, amigos, que abran su... Ustedes están ahí conectados al internet. Yo te digo un elemento y tú al toque googlea su electronegatividad. Porque sin electronegatividad no la vamos a conseguir, ¿eh? Mira. Por ejemplo, vamos a estudiar el agua. A ver, vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver el agua. El agua, profe, ¿cómo es? El agua, tú sabes hacer su estructura de Lewis, es algo que tú ya sabes. Oxígeno al centro y 2 hidrógenos. Ahí está. Palito, palito y sus pares libres. Ya está. Este es el diagrama de Lewis del agua. Todos estamos de acuerdo, lo hemos visto varias veces. Ya está. Como verás, a diferencia de esto, no se ven las cargas, ¿no? Las cargas no se ven, ¿no? El hecho de que no se vean no significa que no estén. Sí están, solamente que no los vemos. En un compuesto iónico necesariamente tiene que colocarse, pero en un compuesto covalente no necesariamente. Tú tienes que colocarlo, tienes que aprender a colocarlo, pero por el momento no lo ves. Entonces, al no verse se le llama carga aparente. Como no se ve, está presente, es aparente. Ya. Entonces, ¿cómo calculamos o cómo determinamos esas cargas aparentes que no se visualizan? A diferencia de ese tipo de compuestos. ¿Cómo? Con las electronegatividades. Observa. Mira. Primero vamos a analizar lo bonito y después lo hacemos más rápido. A ver. Alguien que me diga, por favor, cuál es la electronegatividad del hidrógeno. A ver si fueras tan amable. 2,2. Ya, 2,2. ¿Y del oxígeno? 3,44. Ya, 3,4. Ya, perfecto, ya está. Acá lo que nos interesa principalmente es saber quién es más electronegativo que quién. Eso es lo más importante. O sea, los números en sí como tal no me sirven. Lo que me sirven de ellos es saber quién es más grande que quién, nada más. Para eso me sirven. Entonces, el oxígeno es más electronegativo que el hidrógeno. ¿Qué significa eso? A ver, vamos a formar el compuesto, ¿ya? Acá está el oxígeno. Ahí está. El oxígeno es grupo 6A, ¿te acordarás? Entonces tiene 6 aspas. El hidrógeno es grupo 1A, tiene una aspa. El hidrógeno es grupo 1A, tiene una aspa.
Hasta ahí todo bien. Ya. Tú y yo sabemos que para que el hidrógeno y el oxígeno se hagan felices tenemos que conectar estos dos. Hay una compartición de estos dos, ¿correcto? Háblame. Sí, sí. Y acá también va a haber una compartición, ¿verdad? Una compartición. De esa manera, recuerda que el hidrógeno es feliz con 2. Acá le han compartido 1 para que con este tenga 2. A él también tiene 1 más este tiene 2. Y el oxígeno tiene 6 más los 2 que le han compartido los 2 hidrógenos tiene 8. Y todos felices, todos contentos. ¿Todos de acuerdo? ¿Todos de acuerdo? ¿Todo bien? Profe. Ya, pero el oxígeno es más electronegativo que el hidrógeno. ¿Qué es la electronegatividad? Para el que no se acuerda, la electronegatividad es la fuerza que tiene un átomo para atraer electrones. Entonces, él al tener una electronegatividad de 3,4 versus él que tiene 2,2, él le gana, pues. Esta pareja de electrones, él lo va a atraer con más fuerza. Con mucha más fuerza. Entonces, ¿qué va a pasar? Esta pareja de electrones, que son de ambos, porque es una compartición, son de ambos, van a estar más pegaditos al oxígeno. Algo así. O sea, son del hidrógeno también, ¿eh? No se han despegado al hidrógeno. No es como acá, porque acá sí él le ha arrebatado. En cambio, él no le está arrebatando los electrones. Él está jalándolos con más intensidad. Entonces, él al jalarlo con más intensidad, estos electrones se van a pegar un poco más a él. Lo mismo va a ocurrir acá. Estos electrones se van a pegar un poco más a él. Ya. Acá diera la apariencia de que el oxígeno le está quitando electrones. No le está quitando, porque siguen siendo de él, pero da la apariencia que lo está haciendo. A diferencia de acá, acá realmente el azufre le está quitando electrones al sodio. Acá es real, ¿no? Acá él sí le está quitando. En cambio acá no. Acá hay una compartición, pero una compartición desigual, en donde él está jalando para su lado porque es más electronegativo. Entonces yo te pregunto, piensa, cada electrón equivale a -1. Cada electrón es una carga negativa, equivale a -1. Entonces, él, ¿cuántos electrones tenía? 6. 6. 6. Pero aparentemente él le está quitando 2 electrones a cada hidrógeno, ¿no? Un electrón a él y un electrón a él, ¿no? Y si él, que tenía 6, por lo cual era neutro, él con 6 es neutro, está quitando 2 electrones a ambos, ¿cuánto sería su carga? 8. 8. A ver, de nuevo. Él tenía 6 electrones. Ya. Esos 6 electrones es neutro para él. Él está con 6, porque cada átomo, con los electrones que tiene, que en este caso son 6, es neutro. Pero hay 2 electrones que le está quitando uno a él y uno a él, aparentemente. Entonces, si él está ganando 2 electrones, ¿cuál es su carga? -2. -2. Eso se llama carga aparente. ¿Por qué, profe, aparente? Porque en realidad no le está quitando, pues. Pero el hecho de que es más electronegativo va a hacer de que el electrón del hidrógeno de acá y del hidrógeno de acá se peguen un poquito más a él, generando una carga aparente de -2. Ahora, este hidrógeno aparentemente, ¿cuántos electrones está perdiendo? 1. 1. Entonces, ¿cuál sería su carga aparentemente? +1. Más 1. Y acá, más 1. O sea, profe, usted me está diciendo de que acá es más fácil, ¿no? Claro, acá ya se salta la evidencia, pero acá hay que analizarlo a través de las electronegatividades. Entonces, acá se habla de aparente porque realmente no ocurre. Acá sí realmente ocurre, acá no. Acá es aparente. ¿Cuál es el estado de oxidación del oxígeno? Háblame. -2. -2. ¿Y el estado de oxidación del hidrógeno? +1. +1. Ese es el fenómeno en sí. A ver, profe. A ver. Quiero verlo en otro compuesto más. Me he quedado con ciertas dudas. Ok, vamos a verlo. Amoníaco. El amoníaco es así, mira. Nitrógeno. De eso ya lo hemos dicho, ¿no? Lo hemos hecho, lo hemos analizado ya. Ahí está. Palito y su par libre. A ver.
¿Alguien que fuera tan amable de decirme cuál es la electronegatividad del nitrógeno? Porque el hidrógeno ya lo sabemos, pues acá lo tienes, 2,2. 3.04. ¿Cuánto? 3,0. 3,0, ya está, 3,0. Entonces se nota que el nitrógeno es más electronegativo que el hidrógeno, entonces va a jalar los electrones con más intensidad. Entonces, a ver, piensa. Para no estar haciendo toda la estructura y ver, ya entendiste cómo es el análisis, pero lo vamos a hacer más práctico acá, ¿ya? Para hacerlo más práctico, tú solamente respondes. Mira, este nitrógeno, acá hay 2 electrones, ¿está bien? Uno es de él y uno es de él. Pero como él es más electronegativo, va a jalar el electrón de él con más intensidad hacia él. Dime, por parte de este hidrógeno, ¿él con cuánto se carga? Bastante. -1. -1, pues. ¿Por qué? Porque hay 2 electrones. Uno es de él. El de él no lo cuentes. El de él ya es suyo, déjalo. Estamos hablando del electrón de él. Este electrón se va a pegar un poquito más a él, pues, porque él es más electronegativo que el hidrógeno. Entonces, ese electrón, al momento de pegarse a él, y no siendo de él, lo va a volver a él negativo. Y como es un electrón, es -1. O sea, por este lado, ¿él con cuánto se carga? -1. -1. Por este lado, 1. -1. Por este lado, Menos -1. uno. O sea, Menos uno. cada enlace simple es -1. Cada enlace simple es -1. Como hay 3 enlaces, -1, -1, -1, -3. ¿A él cuánto le pones? 1. Cada enlace simple Más sería uno. para él +1. +1, +1. A ver, dime cuál es el estado de oxidación del nitrógeno. -3. -3. ¿Y el 3. estado de oxidación del hidrógeno? +1. +1. Ya está, se acabó. A ver, vamos a ver uno más especial. A ver, por favor, mírate esto. Uno más grande. Ahí está. Vamos a ver los estados de oxidación, ¿ya? A ver, concéntrate. Para esto, su diagrama de Lewis es necesario. ¿Quién va al centro? Nitrógeno, ¿no? Rodeando 3 oxígenos. Y hay un hidrógeno que tiene que ir al final de un oxígeno. ¿Te acuerdas, no? Este es un oxácido, ¿no? Los oxácidos tienen esa estructura, ¿no? El elemento del centro al medio, los oxígenos rodeando, y el hidrógeno al final de uno de los oxígenos. ¿De cuál? El que te dé la gana. Este, por ejemplo. Ya está. Palito, 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 palito. A ver, para estar seguros. Octeto. ¿Te acuerdas? 2 más 8 más 8 por 3. ¿Alguien me puede decir cuánto te da eso? 34. 34, ¿no? A ver, grupo 1, grupo 5 y grupo 6 por 3. 24, ¿correcto? Háblame. Sí. Sí, profe. La resta entre 2, 5. 5. ¿qué es eso? Los enlaces. Los enlaces, son 5 enlaces. Enlaces. El quinto enlace, ¿dónde le vas a colocar, amigo? Con uno. ¿Puede ser acá? No, Jamás. No. ¿No? Como el hidrógeno siempre forma enlace simple. ¿Puede ser acá? No. No. De preferencia no. ¿Por qué? es muy inestable. Claro, mucho dativo, pues, porque cuando veas oxígenos solos con enlaces simples son dativos, mucho dativos. Hay que colocarle uno de estos para eliminar dativo. Acá lo voy a colocar. Acá se formaría dativo. Y así quedaría, pues, la estructura. Complétale sus electrones, sus pares libres. Y ya está, estructura completa. Ya. Lo bueno es que ya hemos calculado sus electronegatividades. Del hidrógeno, ustedes me han dicho 2,2. Del nitrógeno, me dijiste 3,0. Y del oxígeno, el oxígeno me dijiste 3,4. Entonces tú ya sabes quién es quién, pues, ¿no? ¿Quién es más electronegativo? A ver, vas a procesar la información. Ten cuidado, ¿eh? Ten mucho cuidado. A ver, comenzamos acá. Paso a paso. Este enlace simple va a equivaler a +1 y -1. ¿Para quién es +1?
para el que tiene poca electronegatividad. ¿Y para quién es menos 1? Para el que tiene elevada electronegatividad. Nada más, eso es todo. ¿Quién es más electronegativo? Oxígeno. Entonces, este enlace equivale para él menos 1 y para él más 1. Ya está, nada más. Como él le gana a él se vuelve menos 1 y él más 1. Ya está. Vamos con este enlace. Este enlace, la misma vaina. ¿Quién es más electronegativo? Háblame, ¿quién es más electronegativo? Oxígeno. El oxígeno. Entonces, Oxígeno. este enlace es un menos 1 para él y es un más 1 para él. ¿Todos de acuerdo? Sí, profe. De acuerdo, ya está. A ver, vamos con estos dos. Porque acá tengo dos palitos. Recuerda que cada uno es más 1 y menos 1. Como son 2, sería más 2 y menos 2. Pues son 2, pues, ¿no? A ver. ¿Quién es más electronegativo? ¿El oxígeno o el nitrógeno? Oxígeno. El oxígeno, entonces sería menos 2, pues, porque son dos palitos, pues, ¿no? Si cada uno es menos 1, sería menos 1, menos 1, menos 2. ¿Y para él cuánto le pondría? Más 2. Más 2. Ya está, eso es todo. O sea, profe, usted me está diciendo de que si yo tengo dos átomos y tengo enlace triple, si su electronegatividad de él sería 3,5 y de él sería 3,7, ¿qué significa? A menos 3. ¿Quién es menos 3? La. ¿El A? El B. El B, claro. El más electronegativo se vuelve negativo, pues, ¿no? Y el menos electronegativo se vuelve positivo. ¿Y por qué 3? Porque son 3 enlaces. Cada enlace equivale a un número, pues, ¿no? Acá es 1, 2, 3. Sería más 3 y menos 3. Nada más, eso es todo. Esa es la chamba. Ya, acá ten cuidado. Porque este enlace no es como los demás. Este es un enlace dativo. ¿Este enlace dativo qué significa? Significa, escucha, estos dos electrones que están acá, ¿de dónde a dónde están yendo? Piensa, procesa. Porque acá hay dos electrones, ¿no? El nitrógeno al oxígeno. Claro, el dativo, ¿te acuerdas que era un par de electrones que lo daba un átomo hacia el otro? ¿Te acuerdas o no te acuerdas? Sí. Cada vez que tú veas dativo, inmediatamente le vas a poner menos 2 sin pensarlo a donde va dirigido. Profe, ¿y a él cuánto le pongo? Nada. Porque él no recibe de él absolutamente nada. Ese es el detalle. ¿Eh? Cada vez que tú veas un dativo, escucha, cada vez que tú veas una flecha, le pones menos 2 a donde va dirigida la flecha. Nada más. No hagas nada más. Ya está. Entonces, profe, ya la tengo ya. Ya la tienes. Dime el estado de oxidación del hidrógeno. Háblame. Hidrógeno. Más 1. Más 1. 1. El estado de oxidación del oxígeno, ¿cuánto es? Menos 2. No importa qué oxígeno sea. Él es menos 2, él es menos 2. ¿Y él cuánto crees que es? Menos 2. El estado de oxidación de este oxígeno es de los 3 en realidad, porque los 3 tienen menos 2. ¿Y cuánto es el estado de oxidación del nitrógeno? Te escucho. Más 5. ¿Cuánto? 3. Claro, porque hay que operar eso, pues más 3. Y mira, esto es mágico, ¿eh? Esto es mágico. ¿Estas cargas que aparecen son reales o son aparentes? Aparente. Son aparentes porque es un compuesto covalente, es una molécula. Las moléculas, los compuestos covalentes tienen cargas aparentes porque tú tienes que ponerlo haciendo un análisis con electronegatividades. En el caso de compuestos iónicos, no. Ahí se aparece en directo, ¿no? Porque la regla que hemos trabajado es más rápida, más directa. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Un detalle que deberían observar, mira, una observación. Mira, vamos a ver el compuesto. ¿Te acuerdas que en los compuestos iónicos, cuando yo operaba las cargas, que ahora sabemos que son los estados de oxidación, la operación de todas las cargas, ¿cuánto te tenía que dar? 0. En los compuestos covalentes exactamente lo mismo. Que sí, profe, sí, mira. ¿Cuál es el estado de oxidación del hidrógeno? Dímelo. Más 1. Más Más 1. 1. Más 1. ¿Del nitrógeno? Más 3. Más 3. ¿Y del oxígeno? Menos 2. Menos 2. Oye, aguanta, ¿qué está pasando? A ver, más 1, menos 2 y más 3.
Ah, aguanta. Nitrógeno sería más Ah, 5. ya. Tienes razón acá. Si él es -2, él sería +2. Lapsus, claro. Porque esos dos electrones dan la apariencia que se están yendo para él y los está dejando a él. Entonces sería +2. Él recibe 2, -2, él como si estuviera aparentemente perdiendo 2. Entonces ahí hay una corrección. ¿Cuánto te daría el nitrógeno? Ah, tienes que operar ese también. ¿Cuánto te da? A 5. Más 5. Porque acá tiene que coincidir, mira. Acá tiene que ser +5. ¿Por qué? A ver. Veamos este detalle. Opera, por favor. +1, +5. Vas a multiplicar esto de acá. ¿Cuánto te da? Menos 6. Menos -6. ¿Y cuánto te da todo esto? 0. 0. Siempre tienes que buscar esa premisa, que todo el resultado te dé 0. Y de esa manera llegamos a ese detallito que se nos había pasado. En los dativos, quien recibe -2, pero ¿de dónde sale +2? Como si estuviera perdiendo. Un pequeño lapsus. Pero ya está. A ver, un caso más, a ver, un caso final. Un caso Profe, ¿me escucha? Dime, te escucho. Pero el estado de oxidación del nitrógeno es +3 y +5. ¿Correcto? O sea, en ese caso, cuando usted puso el ejemplo, podría estar trabajando con +5, ¿no? Lo que pasa es que, por ejemplo, ahí viene un detalle, ¿no, muchachos? Lo que pasa es que el estado de oxidación es una actividad que el átomo va a tener en base a cierto compuesto. Me explico. Por ejemplo, si tú analizas, mira, vamos a hacer un análisis rápido. Mira, vamos a analizar este compuesto y este compuesto. Si tú analizas este compuesto en base a lo que ya te mostré, el estado de oxidación del azufre en este compuesto es -2, amigo. Inténtalo. Acá, por ejemplo, el estado de oxidación del azufre en este compuesto es -4. Perdón, +2, +4. El estado de oxidación del azufre en este compuesto es +6. O sea, profe, usted me está diciendo de que el azufre en este compuesto actúa con +2 como estado de oxidación. Este azufre de este compuesto, su estado de oxidación de este azufre es +4. Y de este azufre es +6. O sea, usted me está diciendo que el azufre tiene 3 posibles estados de oxidación. +2, +4 y +6. Exacto. ¿Y de qué depende? Del compuesto donde actúa. En cada compuesto el azufre tendrá un único estado de oxidación. ¿De qué dependerá eso? Del mismo compuesto. Igual, el joven cita, dice, profe, yo he visto en mi tabla periódica de que el nitrógeno tiene 2 estados de oxidación, +3 y +5, ¿correcto? En este compuesto, llamado ácido nítrico, en este compuesto, el estado de oxidación del nitrógeno, ¿cuánto es? ¿Cuánto es? 5. +5. ¿Existirá otro compuesto, profe, donde el estado de oxidación del azufre sea +3? Claro. ¿Cuál es ese, profe? Ah, podría ser este, por ejemplo. En este, ahí vas a ver que es +3, por ejemplo. Por ejemplo, miren este. Mira acá. En este compuesto, el nitrógeno, ¿qué estado de oxidación tiene? Menos 3. Ah, o sea, profe, acá estamos concluyendo cosas interesantes. Existen compuestos en los cuales el nitrógeno actúa con -3 y hay otro donde el nitrógeno actúa con +3. Claro. Siendo 3 el valor numérico fijo, pero los signos pueden variar. Esos fenómenos van a ocurrir en diversos compuestos. Eso es un hecho. Eso van a comenzar a aparecer. Entonces, tienen presente de que cada elemento tiene una gama, tiene un abanico de estados de oxidación, con signos variantes, positivos, negativos y con números variantes. ¿De qué dependerá eso? De cada compuesto independientemente. Entonces, lo importante acá es que tú sepas obtener los estados de oxidación, que tú sepas calcularlos. A ver, hagamos este compuesto de acá, por ejemplo. A ver, hagamos este, para corroborar la información. Hagamos este. Su estructura de Lewis de este compuesto sería así, mira. Son 3 oxígenos, ahí está. Sus enlaces, 1, 2, 3. Va a haber un doble y 2 dativos. 2 dativos. Sus pares libres, lo colocamos así. Pares libres, pares libres, pares libres. Ya está, esta es la estructura de Lewis. A ver, si fueras muy amable, ¿cuál es la electronegatividad del azufre? ¿Alguien se acuerda?
A ver, alguien que me diga la electronegatividad de azufre. Googlea, oye. 2,5. 2,5. Y del oxígeno ya sabemos cuánto es. Del oxígeno es 3,4. O sea, sabemos que el oxígeno va a jalar con más intensidad a los electrones. A ver, procesa. Acá hay dos palitos. Sabes que el oxígeno le gana al azufre. ¿Cómo sería la figura acá? Menos 2. Menos Y más dos. 2. ¿Todos de acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos bien? Ya. A ver, acá hay un dativo. Haz el proceso que ya te expliqué. ¿Cómo es cuando es dativo? Menos 2. Para él, a donde apunta la flecha menos 2 y de donde sale más 2. Otro dativo, mismo procedimiento. A donde va la flecha menos 2 y de donde sale más 2. Y de acá se ve. ¿Cuál es el estado de oxidación del oxígeno? Háblame. Menos 2. Menos 2. No importa qué oxígeno sea, siempre menos 2. ¿Y del azufre? Más 6. Más 6. Más 2, más 2, más 2, más 6. Y esto es lo que habíamos precisado a esa. Cada azufre, y si tú haces el estudio para este, vas a encontrar que es más 4, por ejemplo. Entonces, este es el detalle. Hay que manejar las electronegatividades, saber al menos quién es más electronegativo. No es necesario saber el valor exacto, al menos hay que saber quién gana en electronegatividad. Y eso lo puedes estudiar a través de las propiedades periódicas, ¿no? Yo te enseñé, ¿no? Cómo varía en un periodo y en un grupo. Hay que saber de que eso está en una misma columna, en un mismo grupo. A ver, una más, una última. HCN, ácido cianhídrico, popular. ¿Cómo sería su estructura? ¿Lo hacemos? Tú ya sabes hacer esto ya. Acá hay un enlace simple y acá hay un enlace triple. Y obviamente su par libre. Electronegatividades. A ver, por favor, ayúdame. Electronegatividad de... Sabemos que es 2,2. Del nitrógeno, ¿cuánto era? 3,0, ¿no? Del carbono, eso es lo que nos falta. El carbono, alguien que sea gentil y me diga cuánto es la electronegatividad del carbono. Google. 2,5. 2,5. Ya está. A ver, tú me dirás, a través de este palito, ¿cómo trabajas acá? Hidrógeno más 1. Más 1, ¿verdad? Y acá Carbono, menos 1. ¿Todos de menos acuerdo? Sí. Claro, bueno, como este es más electronegativo que él, se ven los números, el más electronegativo se vuelve negativo, pues, ¿no? Ya, entre estos dos, ¿quién gana? Carbono Sí. más 3. El nitrógeno. Más tres. Como El son tres nitrógeno. palitos, Menos 3. menos Menos 3. tres. Y acá, Más 3. Más 3. más 3. Ahora sí, dilo. Estado de oxidación del hidrógeno. Más 1. Más 1. Más 1. Muy bien. Estado de oxidación del carbono. Más 2. Claro, hay que operar estos dos valores, pues, ¿no? Sería más 2. Estado de oxidación del nitrógeno. Menos 3. Menos 3. Ya está. Mira, todo tiene que ser armónico en realidad. Este principio que hemos dicho de que las cargas tienen que anularse, tiene que cumplir para todos. Por ejemplo, a ver, hemos dicho de que el SO3, ¿cuánto es el estado de oxidación del azufre? 6. Más 6. ¿Y de cada oxígeno? 2. Menos 2. Menos 2. Menos- A ver, multiplica. Menos 6. Menos 6,6. 6. 0. Cero. Igual acá, el HCN, ¿cuánto es él? Su estado de oxidación. Más 1. Más 1. Solo colocas arribita, ¿ya? El carbono, ¿cuánto es? Más 2. Más 2. ¿Y el nitrógeno cuánto es? Menos 3. Menos 3. Opéralos. 0. 0. Siempre eso, esa es una regla, es una ley fundamental. Los compuestos son neutros, tanto los covalentes como los iónicos son neutros. Muy bien, entonces ya está. A ver, hagamos un último caso. Un último caso. Este me interesa, ¿no? Este de acá es un caso interesante. Vamos a ver este caso. A ver, vamos a calcular su octeto. A ver, amigo, ayúdame. El octeto. 8, ¿no? Por 3. Más 8. Por 2. ¿Está bien o no? Háblame. ¿Estamos bien o no? Sí, profe. 40, ¿no? Habla. ¿Todo bien? Sí. ¿Estás bien? Ya. Vamos con el grupo. Grupo L es 4. Por 3. Grupo L es 1. Por 8. Háblame.
20. 20. Sácale la resta y después la mitad. 10. 10 enlaces. Comencemos. Esto es un compuesto orgánico, amigo. Esto es orgánico el compuesto. Profe, ¿cómo sabe que es orgánico? Porque es un hidrocarburo. Profe, ¿cómo sabe que es un hidrocarburo? Ya no te pases, pues. Hidrocarburo formado por carbonos y hidrógenos, ¿no? Hidrógeno, carburo, carbono, ¿no? Todo hidrocarburo es un compuesto orgánico. Cuando tú te topes con un compuesto orgánico, los carbonos, que son en este caso 3, los pones en línea. Ahí está, 3 carbonos. Esos carbonos, conéctalos, ya está. Y vamos a rodear los carbonos de los hidrógenos. Cada carbono tiene que estar rodeado de hidrógenos. 1, 2, 3. Este primer carbono solamente lo rodeo de 3 hidrógenos. ¿Por qué, profe? No más. Porque los carbonos siempre forman 4 palitos. No les puedes meter más porque formaría 5 o 6 y eso no es posible, pues, ¿no? Siempre los carbonos, 4 palitos, no te olvides. Este carbono ya tiene 2 palitos, le falta 2 hidrógenos más para tener los 4 palitos mencionados. Y este carbono tiene un palito, le falta 3 hidrógenos más para tener los 4 palitos mencionados. Y mágicamente ya hemos completado los 8 hidrógenos, ahí están 3 por acá y 2 acá, 8. Ahí están los 3 carbonos y están los 10 enlaces, ¿no me crees? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Todo encaja, es armónico. Ya está. Muy bien. Acá viene un detalle que me parece importante que sepas. ¿Cuál es la electronegatividad del carbono? Sí lo hemos precisado por allá, ¿te acuerdas? Una chica lo dijo. 2,5. 2,5. ¿Y del hidrógeno? 2,2. 2,2. Ya. Comencemos entonces. Por este palito, ¿cuánto? Más 1. Más 1 menos 1. Menos 1. Vamos a ponerlo así. Ya está. Por este palito, háblame. Más 1 menos. Por este palito. Más 1 menos. ¿Y por este palito? ¿0? Nada. ¿Por qué, profe? Porque son iguales, pues. Este se llama enlace covalente apolar, ¿te acuerdas? Este es polar. En un enlace covalente polar se forman polos, negativo y positivo. En cambio, en un apolar no se forma ni un polo, ni un polo. Apolar es sin polos. Entonces, recuerda que cuando los átomos son iguales, jalan con la misma intensidad y se dan. O sea, como este par de electrones pertenece a átomos iguales, están justo al centro, no se pegan a él ni se pegan a él porque son iguales. No se generan cargas. Ahí es un detalle. A ver, dime cómo sería. Por esto. Más 1, ¿verdad? Más. Menos 1. De esto. Menos 1, más 1. De esto. No. Nada. ¿Por qué nada? Nuevamente, son iguales. Cuando son iguales no hay aparición de cargas. A ver acá. Más 1 menos 1. Más 1 menos 1. De él, por esto sería menos 1 más 1. Y por eso sería menos 1 más 1. Ya. Acá ocurre algo especial, cosa que no hemos visto en los compuestos anteriores. Dime, ¿cuál es el estado de oxidación del hidrógeno? Más 1. Más 1. De cualquiera de ellos es más 1. No ha cambiado. Pero, ¿cuál es el estado de oxidación del carbono? Más 3 y menos 2. Ahí sí la cosa, ahí sí agárrate, pues, ¿no? ¿Por qué te tienes que agarrar? Porque ahí sí hay un ligero cambio. ¿Cuál es el estado de oxidación de él? Menos 3. Menos 3. Menos 3. Menos De 3. él Menos 3. Menos y 3. de él. Menos 2. Claro, claro. Menos 3, menos 2 y menos 3. Entonces, ¿no tienen los mismos estados de oxidación? No, no tienen. Entonces acá tienes que tener hay que hacer una diferenciación, ¿no? Van a haber 2 estados de oxidación para los carbonos. Claro. Va a haber uno que vale ¿cuánto? Menos 3. Menos 2, que es para el central, vamos a poner acá. El del centro tiene menos 2. En cambio, menos 3, ¿quiénes tendrán? Los laterales, ¿no? Los carbonos que están a los costados.
Profe, ¿y qué pasa si me preguntan a mí el estado de oxidación del carbono? ¿Cómo haría, profe? Porque hay dos. Van a haber dos alternativas probablemente. O te van a precisar cuál es el estado de oxidación del átomo central o de los carbonos laterales. Tienen que precisarte. Pero ¿qué pasa en el caso hipotético de que te pregunten cuál es el estado de oxidación del carbono? Así, a secas. Así, de frente. Si te preguntan el estado de oxidación del carbono así, de frente, te están pidiendo en realidad el promedio. ¿Alguien sabe sacar el promedio? ¿Alguien sabe cómo sacar el promedio de esto? La semisuma de ambos. No, pero ten en cuenta de que en realidad son 3. Ten cuidado, ¿eh? Entonces sería cuánto, a ver, tú dime, ¿cuál sería el promedio? Tengo el de acá, que es menos 3. 4. Tengo el de acá, que es menos 2. Tengo el de acá, que es menos 3. ¿Está bien o no? Menos 3, menos 2, menos 3. ¿Y cuántos son en total? Menos 8. Son 3, ¿no? ¿Te acuerdas cómo sacar el promedio, no? Sí. O sea, tienes que sumar, el promedio de estado de oxidación sería sumar esto con esto y dividir entre la cantidad. Son 3, pues, entre 3. ¿Cuánto te da? Sí. 2,6, pero aproximando 3. No, pues dime, fracción nomás, déjalo en fracción, no te compliques la vida. Menos 8. 3. Menos 8 tercios. ¿Todos de acuerdo? Sí. Cuando tú veas, cuando tú te topes en ciertos compuestos con estados de oxidación fraccionarios, ¿qué te está dando eso? ¿Qué referencia te da? Y hay más. Que hay un promedio, se está sacando un promedio en realidad. Muy bien, ¿qué tiempo nos queda, David? 12 minutos, maestro. Vamos a echar unos 15 ya para cerrar. Mira, ahora te voy a explicar lo que todo el mundo estaba esperando, los trucos. Porque, profe, estar calculando, ¿no? Con las electronegatividades, profe. Yo que me acuerdo, profe, en los exámenes no me suelen dar electronegatividades. Los exámenes de uni sí te dan, pero los de San Marcos no te suelen dar. Entonces, ¿cómo es la figura acá? Para todo aquel que postula a San Marcos, a cualquier universidad, hay que saber las reglas prácticas para calcular los estados de oxidación. ¿Qué, profe? ¿Usted me está diciendo de que en realidad todo lo que hemos hecho con electronegatividades es mucha nota? Sí, mucha nota en realidad. Pero ahora ya sabes el origen, pues eso es lo que me interesa. Mira. Primera regla. Si tú te encuentras con el hidrógeno, a ver, haz memoria. Todos los hidrógenos que hemos estado analizando, ¿qué estado de oxidación te botan? Más 1. Más uno. Eso ya es una regla, ya. ¿Ves un hidrógeno? Ponle más 1, ya está. ¿Por qué? Porque esto es casi siempre, ¿no? Esto es una regla general. Normalmente el hidrógeno siempre está con más 1. Pero hay un caso en el cual no ocurre. Profe, no siempre. Claro, hay unos casitos especiales. ¿Cuáles son? Te los pongo. ¿Qué pasa si el hidrógeno está actuando en un hidruro metálico? Profe, ¿qué es eso? ¿Cómo se come allá? Los hidruros metálicos son compuestos en donde está hidrógeno acompañado de un metal, nada más. Si tú ves eso, automáticamente le pones al hidrógeno menos 1. Por lo general, esto va a ocurrir, pues. Esto es un caso raro. O sea, profe, ¿qué pasa si yo tengo esto? ¿Qué pasa si yo tengo, por ejemplo, esto? ¿Qué pasa si yo tengo, por ejemplo, esto? ¿Y qué pasa si yo tengo, por ejemplo, esto? Ya. Mira, estos dos de acá son hidruros metálicos. ¿Por qué? Porque es el hidrógeno con un metal. Hidrógeno con un metal. Así nomás. Si tú ves el hidrógeno con un metal, así es simple, ¿cuánto le pones al hidrógeno? Háblame. 1. Menos. Menos 1. Al hidrógeno le Menos pones uno. menos 1. No tengas miedo, así es esto. Pero si no ves eso, ¿cuánto le pones al hidrógeno? Más 1. Más 1. Más ¿Al uno. hidrógeno cuánto le pongo? Más Más 1. uno. Al hidrógeno, más 1. Sin temor a equivocarte. Eso vas a hacer, ¿ya?
Así lo vas a hacer. Muy bien, ya está, primera regla. Segunda regla. Segunda regla. Hemos hecho también varios compuestos donde aparece el oxígeno, ¿sí o no? Varios. Dime, en todos los que has visto, ¿cuál es el estado de oxidación del oxígeno? +1. ¿Qué? ¿Del oxígeno? No, 3. Retrocede video, retrocede video, Menos retrocede video. 2. ¿Cuánto? -2. Menos 2. Nuevamente aparece este criterio. Esto es por lo general. O sea, casi siempre en realidad. Tú ves un compuesto que tiene oxígeno -2. O sea, profe, usted me está diciendo que acá hay oxígeno -2. Acá hay oxígeno, profe, -2. Que sí, profe, de frente, no tengas miedo. Dame caso. Pero si hay excepciones, que son casos raros. Tú céntrate con lo general porque es lo que casi siempre aparece. Pero no está de más colocar los casos especiales, ¿no? Hay un caso en el cual el oxígeno es +2. ¿Cuál es ese caso, profe? Es cuando está con flúor. Si el oxígeno está acompañado de flúor, ahí le pones -2. ¿Cuál es, profe, ese caso? Es este de acá. Flúor 2 con oxígeno. En este compuesto donde ves oxígeno con flúor, en este compuesto el oxígeno actúa con +2. En este compuesto. Ya está. Y hay otro caso más, donde el oxígeno actúa con -1. ¿Cuál es ese caso, profe? Estos son los famosos peróxidos. Profe, Dios mío, ¿qué es eso, profe? No te preocupes. Los hidruros, peróxidos, de esas cosas los vamos a tratar en las clases que vamos a tener. Porque vamos a hablar, nomenclatura inorgánica consiste en hablar de las funciones químicas inorgánicas. Los hidruros, los peróxidos, los óxidos, los ácidos oxácidos, las sales, de todo eso vamos a hablar. Ya, ¿cuáles son los peróxidos que quiero que tú conozcas? Un peróxido conocido es este de acá. Tú lo conoces con el nombre de agua oxigenada, pero en realidad se llama peróxido de hidrógeno. Ahí está. Los peróxidos tienen una peculiaridad. Los oxígenos van en pares. En este tipo de compuestos, el oxígeno actúa con -1. ¿Por qué, profe? Lo sacas por deducción. Olvídate de esto un ratito. Mira, piensa. Olvídate de esto un ratito. Dime, el hidrógeno tiene dos opciones. O es +1 o es -1. No hay otra. No existe otra. ¿Cuál le pongo acá? ¿+1 o -1? Piensa. +1. Claro, ¿por qué no le pones -1? Solo. ¿Por qué no -1? Porque su acompañante no es un metal, pues. Solamente cuando el acompañante del hidrógeno es un metal, ahí le pongo -1. Entonces, ¿acá cuándo le pongo? +1. Y yo te pregunto, Solo. tú y yo sabemos que el promedio tiene que darte 0. ¿Te acuerdas o no te acuerdas? Esa ley de que el promedio de esta oxidación tiene que darte 0. +1 con 2, ¿cuánto te da? Multiplícalo. +2. 2. -2. ¿Cuánto por 2 te tendría que dar -2 para que con +2 se anule, ¿sí o no? ¿O no? -1. No hay otro valor, pues. No existe otro valor. Entonces, acá está apareciendo un oxígeno con -1, ¿no? Apoyándote en la primera regla, bueno, te das cuenta. Todo tiene que encajar, todo es armónico. Entonces, hay casos, esto es un peróxido, ¿no? Si tú estás analizando un peróxido, te vas a topar con el oxígeno -1, no te asustes, eso es un caso, significa de que estás ante un peróxido. Eso significa. Ya está. Pero recuerda que lo que más nos importa es esto de acá. Esto es lo que más nos importa. Lo general es lo que más destaca. De ahí no vamos a valer más, salvo que el problema sea especial y tengamos que valerlo de los otros. Tercera regla, amigo. Tercera regla. La tercera regla, ¿qué dice? Que el estado de oxidación de los metales alcalinos. ¿Alguien sabe los metales alcalinos de qué grupo son? 1A. Muy bien, amigo. ¿Alguien sabe quiénes son esos metales alcalinos? Hidrógeno. No, oye, ¿cómo el hidrógeno va a ser un metal? ¿Qué tienes? Litio. Ay, me gusta litio. Sodio. Sodio. Tú. Potasio, Ajá. Rubio. Rubidio. Cesio. Francio. calcio. Todos ellos son los metales alcalinos y son del grupo 1A.
El estado de oxidación de esa mancha, de cualquiera de ellos, te va a dar el valor numérico de su grupo, o sea, 1, pero con signo positivo. Ahí está. Otra regla vital. Profe, usted me está diciendo de que, a ver, mira, profe, quiero tenerlo claro. Claro. Ahí está. Usted me está diciendo de que si yo tengo este compuesto, el sodio, ¿cuál es su estado de oxidación? Que lo voy a poner acá arribita. ¿Cuánto es? +1. Claro, pues el sodio está en esta regla. Grupo 1A más 1. El oxígeno está en esta regla. ¿Cuánto es el oxígeno? -2. Y con eso, apoyándome de la ley que tú y yo conocemos, podemos descubrir cuánto es el azufre, ¿sí o no? Claro. Porque profe, el azufre no está en ninguna regla. No está. Pero apoyándote en las reglas que tengo, puedo descubrirlo. ¿Cuánto sería? A ver. +6. Eres lo máximo. ¿6? Claro, bueno, +1 y 2 es +2. +2 con +6 +8 con -8 se anula. Siempre buscar la anulación. Y de esa manera aparece el que me falta. ¿Ya está? Ah, profe, así funcionan las reglas, claro. Profe, y si no subiera las reglas, su pobrecito, hay que hacer todas las estructuras. Imagínate hacer la estructura de esta vaina. Mucho tiempo, mucho análisis. Por eso las reglas me facilitan la vida, pero eso no significa de que ahora con la información teórica que te he dado no puedas demostrarlo. Si tú ingresas a la universidad y vas a llevar este capítulo si es que llevas este capítulo, el profesor no va a querer que tú lo hagas con las reglas, no. Esos son para principiantes, tú lo tienes que hacer mediante el proceso que te he enseñado. Así se hace, esa es la formalidad. Cuarta regla. El estado de oxidación de cualquier metal alcalino, lo abrevio, terrio. ¿Quiénes son los alcalinos terrio? ¿Te acuerdas o no te acuerdas? 2A. 2A. ¿Y quiénes son exactamente? A ver, dime, sóplame. Berilio. Ajá. Magnesio. Magnesio, calcio, sigue, no te detengas. Radio. En orden, oye, en orden. Estroncio, bario, radio. Ya. Si tuviese cualquiera de estos en mi compuesto, automáticamente, ¿cuánto le pongo? El número de grupo, o sea, 2, pero positivo. Ya está. Que sí, profe, sí. ¿No me miente? Claro que no te miento. Mira, vamos a ponerlo para que estés tranquilo, ¿ya? Calcio, H, S, O2. A ver, me falta acá. Espérate. No me gusta este. No, espérate. Ya, vamos a ponerlo así, ¿eh? Ahí está. Profe, ¿qué es eso? Dios mío. Qué feo. A ver, vamos a ver. ¿Cuánto es el calcio, su estado de oxidación? Háblame. 2. +1. ¿Qué? Calcio +1. A Más ver, dos. virolo. Acá está. Sería +2. Ahí está. Ya, ¿el hidrógeno cuánto es? +1. ¿+1 o -1? Mira, fíjate que hay un metal, ¿ah? -1. -1. No, +1, amigo. Te hice caer. Profe, total, no que un metal. No, pero espérate. El hidrógeno actúa con -1 cuando hay un metal, pero están solos. Esto es un compuesto binario, o sea, no hay más. Cuando el hidrógeno está con un metal, solamente ellos, hidrógeno con un metal, solamente ellos, ahí sí -1. Pero acá el hidrógeno no está con este metal solo, está acompañado de todo esto. Así que ahí sí no va. ¿De acuerdo? No te confundas. Hay que aplicar bien la regla. Entonces ya está. +1, +2. ¿El oxígeno cuánto? -2. Claro. Profe, ¿y no podía ser -1? No, porque los peróxidos también son binarios. O sea, solamente hay 2 oxígeno con otra cosa. No es el caso. Nunca va a ser esto un peróxido. Ya con esto puedo descubrir el de acá, pues. ¿Cómo se descubre, profe? Hacemos la ecuación matemática si deseas. +2, +1, más X. Aquí hay que multiplicar. -2 con 2, -4.
Y este paréntesis es un paréntesis matemático, o sea, por el 2 que está acá, pues, ¿no? Y esto tiene que sumarse con el de acá para darte ¿cuánto? Cero. Sí. ¿Qué, profe? Sí, ¿puedo elaborar una ecuación matemática sencilla? Claro. Respetando el paréntesis, recuerda que es un paréntesis matemático y el número que está fuera del paréntesis va a multiplicar el paréntesis, nada más. Y de ahí lo demás sí es tu suma. ¿Alguien que tenga buen ojo y me diga cuánto sale? 4. ¿Cuánto? 2. A ver, tranquilo, respira. 2. Más 2 Sí, profe. Sí, más 2. o menos 2, habla. Oye, jolo pero ya. Pasa para acá, a ver. ¿Cuánto hay acá? Acá hay x, más 1 y menos 4, menos 3. Multiplicado por 2, igual. Esto pasa restando. Menos 2. Mitad, mitad. X menos 3 igual a mitad, mitad, menos 1. X vale, esto pasa sumando, más 2. Ahí está. Matemática, pues. Ahora, el bravo lo puede hacer mentalmente, ¿no? El bravo lo hace así, ¿no? Aquí hay más 2, más 2. Entonces, todo esto tiene que ser menos 2. Claro, para que se anule, ¿no? Y si todo esto es menos 2, y acá hay un 2, esto de adentro tiene que ser menos 1, porque menos 1 con 2 y más 2 se anula. Entonces, todo esto tiene que ser menos 1. Pero acá tengo más 1 y acá tengo menos 4. Más 1 y menos 4 te da menos 3. Y como todo tenía que ser menos 1, ¿cuánto vale él? Más 2. Porque más 2 y menos 3 te da menos 1 lo que tenía que ser. Analizándolo. Y llegas a lo mismo. Como quieras, a gusto del cliente. Quinta regla. ¿Cuánto tiempo nos queda, David? Finalizamos. Ya, 5 minutos, David. 5 minutos para terminar las reglas. Faltan 3 reglas. Tercera regla. ¿Qué pasa si tengo una sustancia simple? Profe, ¿qué es una sustancia simple? Una sustancia simple es aquella formada de un solo elemento. Esto es una sustancia simple, formada solamente de hidrógeno. Esto es una sustancia simple, formada solamente de flúor. Esto es una sustancia simple, el ozono, formado solamente de oxígeno. Esto es una sustancia simple, formado solamente de fósforo. ¿Qué pasa si yo tengo sustancias simples y me piden el estado de oxidación del elemento que conforma la sustancia simple? El elemento que forma la sustancia simple. Automáticamente y sin pensarlo 2 veces, le vas a poner 0. Porque acá prima el criterio de que el resultado final, ¿cuánto tiene que ser? 0. ¿Me entendiste? ¿Todo bien? No te olvides, ¿ya? Si esto es una sustancia simple, porque ves solamente un único elemento, el estado de oxidación de cualquiera de ellas, ¿cuánto es el estado de oxidación de hidrógeno acá? Habla. 0. 0. ¿El estado de oxidación del flúor acá? 0. El estado de oxidación del oxígeno en el ozono, ¿cuánto es? 0. 0. Cúrate, pues, oye. El estado de oxidación del fósforo en esta... Cero. molécula. Cero. Así es. Cuando es sustancia simple, 0. Ya. Sexta regla. Esa regla, ya la sabes, bueno, ya la sabes. La sumatoria promedio de los estados de oxidación de un compuesto, ¿cuánto te da? Oye, ¿cuánto te da? Ya te olvidaste, ¿qué te está pasando? Cero. ¿Que no es así? A ver, para el que no entiende. H, cloro O4. ¿Cuánto le pones al hidrógeno? Habla rápido. Más 1. ¿Y el oxígeno? Menos 2. Menos. El cloro es un misterio, ¿lo puedes descubrir? Claro. Más 7. ¿A través de qué? De este criterio. O sea, este principio que te lo expliqué al inicio, lo vamos a utilizar y lo estamos poniendo como una regla ya para que quede sedimentado. A ver, ¿cuánto valdría X? Los 7. Claro. ¿Qué ha hecho ella? Ella ha hecho la suma promedio de la oxidación. O sea, más 1, el X, y acá hay que promediar, sería menos 8.
Esa suma promedio tiene que darte 0. Y de ahí sale su X que vale más 7. Se está aplicando, ¿no? Entonces, esta es una regla que ya la sabíamos desde el principio de la clase, desde enlace químico, pero lo estamos poniendo ya de manera formal. Con eso sale todo, ¿no? Si tú te apoyas con las reglas enumeradas acá, en estas reglas yo te hablo solamente del hidrógeno, del oxígeno, de metales alcalinos y metales alcalinos térreos. Con eso, apoyándome con eso, yo puedo encontrar el estado de oxidación de elementos que no te he mencionado, como el cloro, como el azufre, entre otros, ¿no? Porque no te voy a poner regla para todo, pues, ¿no? Solamente las reglas generales, y con eso ya tú descubres, a través de este principio, tú descubres el estado de oxidación de cualquiera que te pueda faltar. ¿Me entendiste? Sí. ¿Todo bien? Ya. Ujú. Sí, profe. Séptima y última regla. Ya, esto de acá se aplica para iones. Iones. Por ejemplo, en un ion, la sumatoria promedio de estados de oxidación no te va a dar 0, no, te va a dar la carga del ion. Cada ion tiene su propia carga. Ah, profe, a ver. Por ejemplo, NH4 positivo. Así nomás te lo coloco. O te coloco, por ejemplo, esto, ¿no? Selenio, oxígeno 3, menos 2. Estos son iones, pues. Son iones poliatómicos. A ver, dime tú, ¿cuánto es el estado de oxidación del hidrógeno acá? Háblame. Más uno. Más o menos. Más uno. Porque es tu regla, pues, ¿no? Pero el nitrógeno no está en las reglas. Le pongo X. ¿Qué hago? Opera. X. Hay que multiplicar más 1 con 4 más 4. Y eso ya no lo vas a igualar a 0, pues, hijo. Ya no, ya, pues. Porque esto no es un compuesto común y cualquiera. Esto es un ion. Lo vas a igualar a la carga del ion. ¿Cuánto es la carga del ion? Más uno. Más 1. Ahora sí, ¿cuánto te vale X? Menos 3. Esto sería el estado de oxidación del nitrógeno, ¿no? Que vale menos 3. Ten cuidado, no siempre es igual a 0. Lo igualarás a 0 si es un compuesto que no tiene carga. Pero si el compuesto tiene carga, es un ion. Y lo igualas a la carga del ion. Igual acá. A ver, ¿el oxígeno cuánto es? Menos 2. Menos 2. El selenio no sabes, pues, ¿no? Hay que operar. X, acá hay que multiplicar, menos 6. ¿Y eso a cuánto lo igualas? Menos dos. Menos 2. A la carga, pues. Algunos se confunden, profe, ¿este menos 2 no es este menos 2? No, este menos 2 es del oxígeno que tú lo colocas. Este menos 2 es del compuesto, del ion. Ten cuidado. ¿Cuánto vale X? Más 4. Más 4. 4. Eso sería el estado de oxidación del selenio. Más 4. Muy bien, eso es todo. Son todas las reglas. Con eso ya tú te das abasto. Último detalle, con eso nos vamos. Volvemos a este. Me preguntan el estado de oxidación de este compuesto, de cada componente, de cada elemento del compuesto. Si yo me apoyo en las reglas, tú dime, ¿el hidrógeno tiene regla o no tiene regla? Sí tiene. ¿Cuánto es su estado de oxidación? Menos 1. Más uno. ¿El carbono tiene regla? Habla. No. No tiene X. ¿El nitrógeno tiene regla? No. No. Y. No. Lo único que yo sé es que más 1 más X más Y, ¿cuánto te da? 0. 0. ¿Cuánto vale X más Y? Menos 1. Menos 1. Acá hay un montón de combinaciones. Alguno podría decir, profe, ¿qué pasa si el X, que es el carbono, sea, no sé, más 4? ¿Cuánto tendría que ser el Y? Menos 5. Pero otro dirá, profe, ¿y si es más 3? ¿Cuánto tendría que ser el Y? Menos 4. Pucha, y así van a haber muchas combinaciones. Este problema, por ejemplo, con las reglas, no te va a salir. No te sale. Pero si tú revisas el video, vas a notar de que ya hemos hecho esto. ¿Y con qué salió? Electronegatividad. Con otra Con la negatividad. definición, bueno. O sea, con el proceso legal, el formal. Esto hacía examen de admisión a la uni. A la gente le daban el compuesto, les daban los datos de electronegatividades y les pedían el estado de oxidación de cada uno. Ahí sí te va a salir. Con las reglas no te sale. Las reglas son buenas, me facilitan varias, pero no son infalibles. Hay compuestos especiales que no te va a permitir trabajar con reglas. Te limita la regla. Pero la definición es infalible.
es mortal. Por eso tuve que enseñártela. Muy bien, señores. Eso sería todo por hoy. Hemos avanzado todo lo concerniente a estados de oxidación. La próxima clase hablaremos, es el día viernes, vamos a hablar de las funciones químicas. Voy a hacer un cuadro, resumen de los estados de oxidación. Y voy a hablar de las funciones químicas. Te voy a hablar de los sistemas de nomenclatura y de las funciones químicas base, que son óxido e hidróxido. Muy bien, chicos, eso sería todo por hoy. Ya pueden hacer algunos problemas de la guía, por si acaso, ¿eh? Aquellos curiosos pueden hacer el problema número 1, ya pueden hacerlo. El problema número 3, ya pueden hacerlo. El problema número 4, ya pueden hacerlo. Y de la domiciliaria también pueden hacer el 1, el 2, el 3, 1, 2, 3. Ya. Muy bien, chicos, los dejo. Bye, a almorzar. Hasta luego, profe. Gracias, profesor. Gracias por la clase.